Bueno, el segundo video de esta clase lo voy a hacer también breve y consiste en estudiar dos cosas, las propiedades de la materia y hidrostática. Vamos a ver. Propiedades de la materia. Para empezar, materia es lo que siempre decimos, es aquello que ocupa un lugar en el espacio. ¿Ok? La materia, como ustedes saben, está formada por átomos, los cuales a su vez tienen protones, electrones y neutrones. La materia presenta algunos estados de la materia, que seguramente ya los conocen, que son sólido, líquido y gaseoso. La materia también tiene un principio que se llama principio de la conservación de la materia, así como vimos principio de conservación de la masa. Dice que la materia no se crea ni se destruye. Algunas características importantes o propiedades importantes de la materia se dividen en dos, las propiedades generales y las propiedades específicas. Las propiedades generales son las que poseen todos los cuerpos. Aquí hago una lista de la mayoría. Volumen, masa, hay que tener cuidado de que masa es la cantidad de materia que tiene un objeto, a diferencia de peso, que no es lo mismo decir masa que peso en física. En física masa es cantidad de materia y peso es la fuerza de gravedad que siente el objeto. La inercia es una propiedad también de la materia que tiene que ver con que todos los objetos permanecen en el estado en el que están. Si están en reposo o movimiento rectilíneo, van a querer seguir estando en ese estado. Porosidad, el vacío que existe entre las partículas. Impenetrabilidad, no pueden ocupar dos objetos distintos en el mismo espacio. Elasticidad, si los estiras recuperan su forma. Divisibilidad, quiere decir que tú puedes dividir a la mitad cualquier material hasta llegar a los átomos. Y compresibilidad tiene que ver con la propiedad de que tú puedes aplastar un objeto y reducir su volumen. Muchas veces la mayoría de los materiales son poco compresibles, o sea, si los comprimes no disminuye mucho su volumen, ¿okay? Sobre todo en sólidos o fluidos. En sólidos o fluidos no se observa lo suficiente, sin embargo en gases sí. Cuando tú aplastas un globo, estás disminuyendo su volumen, por lo tanto estás comprimiendo el gas. Las otras propiedades se llaman propiedades específicas y las voy a poner aquí abajo. Voy a añadir la tabla. Aquí están. Propiedades específicas son las que me ayudan a diferenciar una sustancia de otra. Si tú mides estas propiedades, tú vas a saber directamente de qué sustancia estás hablando. Si estás hablando de cobre, si estás hablando de agua, si estás hablando de oro, si estás hablando de ¿cómo se llama? De carbono, etcétera. Todas las sustancias que existen. ¿Cuáles son esas propiedades específicas? Son las que coloqué en esta lista. El punto de fusión, que quiere decir la temperatura a la cual se derrite. ¿Ok? O sea, pasa de sólido a líquido. El punto de fusión. O sea, el punto cuando se funde. ¿Ok? Punto de ebullición quiere decir el punto cuando pasa de líquido a gas, perdón. Solidificación es el proceso contrario a la fusión, o sea, en lugar de que se vuelva de sólido a líquido, solidificación es de líquido a sólido. Malabilidad, pueden realizarse láminas con estas sustancias. Ductibilidad, puedes hacer hilos con estas sustancias. Y densidad, que es una de las propiedades que más vamos a estar utilizando, es una cantidad que vamos a asociarle el símbolo que parece P, pero es un símbolo que se llama Rho. Así se escribe, se pronuncia Rho, y es esta letra que aparece aquí. Es una letra griega que se le asigna a la característica que llamamos como densidad.
La densidad no es otra cosa más que dividir la masa de un objeto entre su volumen. ¿Ok? Y esto, junto con las demás, si tú conoces la densidad de una sustancia, tú ya vas a saber de qué sustancia estás hablando. ¿Ok? Algunos datos importantes es que la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Lo voy a poner así. ¿Ok? Si observas esta fórmula, se ve que las unidades con las que se mide la densidad serían unidades de masa entre unidades de volumen, o sea, kilogramo entre metro cúbico, que son las unidades que están acá. Siempre vamos a medir las densidades con estas unidades porque estaremos en el sistema internacional, las masas en kilogramos y las distancias en metros. Bueno, muy bien. Una vez establecido esto, voy a hacer un ejemplo simple. Dice, un objeto de 890 kilogramos ocupa 0.5 metros cúbicos de volumen. Calcula su densidad. Entonces la densidad se define como masa entre volumen. En este caso, ¿cuál es la masa? 890. 890 ¿qué? Kilogramos entre el volumen, que es 0.5 metros cúbicos, o sea, medio metro cúbico. Si haces esta cuenta, estás dividiendo entre un medio, que equivale a multiplicar por 2. Si multiplicas por 2 a 890, te da 1780, y las unidades las dejamos como kilogramo entre metro cúbico. Muy bien. Continuamos entonces. Lo siguiente es lo que tiene que ver con lo que vamos a llamar hidrostática. Entonces voy a poner aquí una pequeña línea para separar esos temas y comencemos con el nuevo. El segundo tema de este video se llama hidrostática, que tiene que ver con estudiar los fluidos en reposo. Fluidos quiere decir gases o líquidos. Los dos entran en la definición de fluido. Y estoy aquí hablando de reposo porque estoy suponiendo que los fluidos no se están moviendo, están en reposo, como si estuvieran en un estanque. Entonces, ¿qué vamos a hacer para estudiar estos fluidos? Vamos a definir algunas cantidades, como por ejemplo, presión. La presión vamos a darle el símbolo P y no es otra cosa que la fuerza entre área. Nosotros podemos aplicar una fuerza sobre una cierta superficie, calculamos el área de esa superficie y hacemos esta división, lo que nos dé es la presión que siente esa superficie. ¿Cuáles son las unidades de la presión? Serían las unidades de fuerza entre unidades de área, que en este caso sería unidades de fuerza Newton, unidades de área metro cuadrado, y a esto es a lo que le llamamos Pascal. Se abrevia PA y se lee Pascal. Muy bien. Hay otro tipo de presión que se llama presión hidrostática, que tiene que ver con la presión que siente un objeto cuando está sumergido en un fluido. Imagínate que esta es una especie como de tanque de agua. El agua llega hasta un cierto nivel y supongamos que en este tanque una persona se sumerge aquí. Entonces va a estar sumergida una cierta profundidad H. No confundir la H con la altura. En este caso H quiere decir profundidad. Entonces resulta que la persona o el objeto que se sumerja a una profundidad H va a sentir
una cierta presión que se llama presión hidrostática, que se escribe así, pH, que no es otra cosa más que la densidad de este fluido por la gravedad, por la profundidad a la cual está sumergido. ¿Ok? Entonces aquí es donde vamos a ocupar el concepto de densidad, porque si es agua, vamos a utilizar el número 1000. Si es otra sustancia, utilizaremos su densidad. Muy bien. Ahora hay otros conceptos que se llaman principio de Pascal y principio de Arquímedes. Para eso voy a hacer uso de las siguientes imágenes. El principio de Pascal sería este. ¿Ok? Principio de Pascal, lo único que me dice es que la presión que se ejerce sobre un fluido, imagínate que aquí tienes una especie de frasco. Este frasco está sellado por una cosa que se llama émbolo, como el de las jeringas. Si tú empujas el émbolo con una cierta presión, resulta que esta misma presión, por ejemplo, esta presión vamos a suponer que fue de 10 pascales, como ejemplo, entonces esa presión de 10 pascales se va a transmitir a lo largo de todos los puntos del fluido y las paredes del recipiente. Es decir, si tú midieras la presión en la pared del recipiente, también vas a medir 10 pascales. Si tú midieras la presión aquí en medio, también vas a medir 10 pascales, etc. ¿Ok? Eso es lo que significa el principio de Pascal. Muy bien, hay una cantidad importante, un ejemplo de máquina importante que se llama prensa hidráulica. Lo voy a poner aquí. Prensa hidráulica. Prensa hidráulica no es otra cosa que una máquina de esta forma, que consiste en una especie de recipiente que contiene un fluido, que normalmente es un líquido, y tiene dos émbolos. Uno, por el cual tú puedes aplicar una cierta fuerza, y otro émbolo, en el cual tú puedes colocar un objeto. Aquí la clave es que el área del émbolo pequeño, le vamos a llamar A, y el área del émbolo en el cual vas a poner un objeto es mayor que el área del émbolo pequeño. Por el principio de Pascal, nosotros sabemos que la presión en cualquier punto es exactamente la misma, por lo tanto la presión aquí, dentro del fluido, es la misma que acá. ¿Cuál es la presión en este caso? Pues sería la fuerza entre el área, o sea, F minúscula entre área minúscula. ¿Cuál sería la presión en este segundo punto? Pues sería la fuerza, que en este caso es esta F mayúscula, que puede corresponder al peso de un objeto, entre el área del segundo émbolo. ¿Okay? Por principio de Pascal estas presiones deben ser iguales, por lo tanto se concluye que F minúscula entre A minúscula, o sea la fuerza que aplicas acá entre el área de este émbolo, es lo mismo que dividir la fuerza que se ejerce en el otro extremo por el área de ese segundo émbolo, entre el área, perdón, de ese segundo émbolo. ¿Ok? Entonces la fórmula que vamos a estar utilizando para el principio de prensa hidráulica es esta de aquí. Por último, ya para terminar el video, vamos a ver una cantidad que se llama principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes tiene que ver con objetos sumergidos. Si tú tienes supongamos un tanque lleno de agua o cualquier fluido, por el hecho de que tú sumerjas un cierto objeto, por ejemplo una pelota, ¿ok? La cantidad o la sección de pelota que está sumergida es esto que estoy rayando.
Entonces resulta que la pelota, por el simple hecho de estar sumergida en el fluido, va a sentir una fuerza hacia arriba. Esta fuerza le vamos a llamar empuje. Esa fuerza ¿a qué se debe? Se debe al fluido que carga a este objeto. Entonces, como ejemplo, cuando tú vas a una alberca y sumerges una pelota, parece que alguien está empujando la pelota hacia arriba, pero no es que alguien le esté empujando, sino que el agua está empujando a la pelota hacia arriba con una fuerza que se llama fuerza de empuje. Esa fuerza, voy a poner aquí la fórmula, E de fuerza de empuje, se calcula de la siguiente manera. Rho, que es densidad del fluido, voy a ponerla así, gravedad por el volumen sumergido. ¿Ok? Entonces, la fuerza que siente hacia arriba un objeto que esté sumergido depende de la densidad del fluido. Entonces, entre más denso sea este fluido, más grande va a ser esta fuerza que sentirá el objeto. Luego, la gravedad siempre lo vamos a utilizar. En realidad, su valor es 9.8 metros por segundo al cuadrado, pero lo podemos aproximar como 10 metros sobre segundo cuadrado. Por último, este BS significa el volumen sumergido del objeto. ¿Qué quiere decir? Que entre más sumergido esté el objeto, esta cantidad es más grande y por lo tanto el empuje es más grande. ¿Cuál es el volumen máximo que se puede sumergir un objeto? Pues el volumen del objeto. Esta cantidad de aquí no es otra cosa, o sea, todo esto no es otra cosa que una fuerza. Por lo tanto, sus unidades son las unidades de una fuerza, que son newtons. Muy bien. Con esto terminamos los conceptos. Vamos a responder algunas preguntas de la guía y con eso ya terminamos. La mayoría de las preguntas que aparecen aquí tienen que ver con fórmulas. Por ejemplo, vamos a responder la 63. La 63 la vamos a hacer por descartamiento y dice lo siguiente: relaciona la magnitud física con su fórmula matemática. Bueno, lo que acabamos de ver en esta clase de hoy fue energía potencial en el video anterior. Energía potencial no es otra cosa que masa por gravedad por altura. Entonces, energía potencial sería 4. Presión, ya sabemos que es fuerza entre área, entonces sería 3 con D. Con eso podríamos responder la pregunta. Solo busca las respuestas que tengan 3D y 4B. 3D y 4B, la única que tiene eso es el inciso A. Por lo tanto, la respuesta es inciso A. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a quitar esta imagen para poner lo demás. Las otras, ya contestamos algunas. Podemos hacer esta de las unidades, la 69, y quedaría de la siguiente forma. Dice, asocia la magnitud física con su unidad. La longitud, ¿en qué unidades se mide? Se mide en metros, ¿estamos de acuerdo? La presión, ¿en qué se mide? Dijimos hace rato que se mide en pascales. La fuerza ya sabemos que se mide en newtons y la energía se mide en joules. Por lo tanto, la respuesta sería 1C. ¿Cuál tiene 1C? Solamente el inciso C, justamente. ¿Ok? Muy bien, voy a quitar esto para continuar con el siguiente ejercicio. Ustedes recuerden que le pueden poner pausa en cualquier momento o regresarlo. Vamos a resolver este último que está hasta abajo, el 72. Y queda de la siguiente forma. Dice, relaciona las propiedades de la materia con su definición. Masa, ¿qué quiere decir la masa? Es la cantidad de materia que tiene un objeto. Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Y densidad, tienes que dividir la masa entre el volumen. Por lo tanto, aquí me equivoqué, una disculpa. Aquí relacioné estos dos de manera errónea. Entonces quedaría de la siguiente forma.
La densidad corresponde al inciso A porque aquí dice que es cantidad de materia en la unidad de volumen. Y tú sabes que la densidad es masa entre volumen. Entonces se está refiriendo a esa fórmula. 2, volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y la masa es la materia que presenta un cuerpo. Por lo tanto, la respuesta sería 1D, que corresponde con el inciso D. ¿Ok? Continuamos. Ya para terminar, vamos a hacer la 74, 79 y 76. Entonces, 74. Perdón, 74 dice lo siguiente, relaciona la magnitud con su fórmula. Energía potencial, que es masa por gravedad por altura, es esto. Presión hidrostática, que es, lo vimos en el ejemplo anterior, sería densidad por gravedad por profundidad, que también se llama H, entonces sería esta, inciso C. En realidad aquí aparece una P, pero yo lo que escribí fue esto. Voy a agarrar otro color porque no se distingue muy bien. Yo lo que agarré fue decir que la presión hidrostática no es otra cosa que ρ por G por H. En lugar de P puse este símbolo que es una letra griega que se llama ρ. Pero bueno, se entiende porque es la única que tiene esta forma. Energía cinética tiene que ver con el movimiento, o sea, con la velocidad, por lo tanto sería 4B. La respuesta entonces sería, por descartamiento, la fuerza eléctrica no puede ser esta cantidad, porque esta cantidad es lo que llamamos potencia. Por lo tanto, la fuerza eléctrica debe ser el inciso A. Entonces, ¿cuál de los incisos tiene 1A? Estos dos. ¿Cuál de esos dos incisos tiene 2D? Solamente el segundo. Por lo tanto, la respuesta es inciso B. Vamos a hacer el 76 de una vez. El 76 tiene que ver con lo que se llama velocidad de salida del agua. Eso no lo vimos, pero lo vamos a ver aquí rápido. Resulta que si tú tienes un recipiente con agua, lo voy a poner así, el agua llega hasta este nivel, etc. En general, el agua va a llegar a un cierto nivel y tú haces un agujero a una cierta profundidad H. Por lo tanto, aquí va a salir un chorro de agua. ¿Cuál es la velocidad a la que sale este chorro? Bueno, pues hay una fórmula que me dice que la velocidad es raíz de 2 veces la gravedad por la profundidad a la que hice el agujero. Por lo tanto, entre más profundo haga yo el agujero, más rápido va a salir el chorro de agua. O el chorro va a salir con mayor rapidez. Por lo tanto, de estos 4, ¿cómo podría yo ordenar de menor a mayor la velocidad de salida? Pues corresponde a ordenar de menor a mayor la profundidad a la que se realizó el agujero. Por lo tanto, de estos 4, el menor sería H entre 2, el siguiente sería H, el siguiente sería 2H y el último sería H. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Entonces el orden quedaría 1, que por defecto el único inciso que empieza con el 1 es el inciso A, por lo tanto ya puedo decir que la respuesta es inciso A. Por completez voy a corroborar, el segundo efectivamente es el 3, como lo marca aquí, el siguiente efectivamente es el 4, que está aquí, y el último es el 2. Por lo tanto, estamos bien. ¿Ok? Esa es una fórmula que deben de aprenderse junto con las fórmulas que hemos visto en este video. Guardo para continuar con lo siguiente, con el último de esta clase, y el último corresponde a relacionar estas fórmulas del ejercicio 79. Dice, relaciona la fórmula con el concepto. ¿Esta fórmula de qué es? Pues ya sabemos que es de hecho aquí está mal escrito, sería presión es densidad por gravedad por altura, por profundidad, que corresponde a presión hidrostática.
Esto, E igual a PGB, en realidad debería ser E es igual a ρ por G por B. Esto, si lo recuerdan de la clase de hoy, de este segundo video, quiere decir empuje o fuerza de empuje. Esta cantidad no es otra cosa que la fórmula relacionada con una prensa hidráulica, si lo recuerdan. Y lo último, pues simplemente la definición de presión. Por lo tanto, debería ser 1C, el cual podrían ser estos dos. El siguiente es 2D. Entonces la respuesta es inciso C. Una forma de ahorrar un poquito de tiempo es ir haciendo eso para ir descartando las posibles respuestas y elegir la más adecuada. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Posiblemente les mande yo unos ejercicios muy similares a esto o de las guías anteriores para que repasen los temas de hoy, y cualquier duda me la mandan por Facebook o por esta plataforma que es Google Classroom. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana.